Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy tenemos un nuevo live. Vamos a estar hablando con Aldana, de abogada holística. Nos va a estar contando un tema súper interesante sobre, bueno, un tema personal de su vida, en donde ella aplicó las constelaciones familiares al servicio, ¿no? De poder encontrar una respuesta respecto a la ciudadanía de su familia. Y bueno, hoy nos va a contar qué fue lo que pasó, cómo las constelaciones le sirvieron a ella para poder destrabar estas historias que muchas veces quedan bloqueadas. Así que la voy a invitar, acá la tengo, a Ali. Así viene y nos cuenta un poquito. Nos cuenta ella. A ver. Ya si la podemos invitar. Acá. A ver, Ali, te acepté. Fíjate si te llevo. Ahí está. Ahí Hola, estamos. Bueno. ¿Todo bien? hola Betsa, ¿Cómo ¿bien y va? vos? Bien, todo bien, por suerte, contenta de que estés acá Ay, y yo que nos también, cuentes, que nos también. desastres con tu experiencia de consteladora. Bueno, yo estaba diciendo recién que vos sos consteladora, que aplicaste las constelaciones a una situación puntual tuya, ¿no? Que tiene que ver con la ciudadanía familiar, con tu historia familiar, algo que tal vez no estaba del todo claro, o había algo que estaba bloqueado que vos lo pudiste encontrar y Ujú. utilizas esta herramienta como para destrabarlo, ¿no? Pero bueno, me gustaría a mí que te presentes primero, ¿no? Y que nos Bueno, cuentes un poco qué es esto de constelar la ciudadanía. bueno, yo soy Aldana Lofiego, soy abogada y me pasaba que soy hija de argentinos, mi mamá y mi papá son argentinos los dos, pero tres de mis cuatro abuelos eran italianos, los tres Ujú, que ya no están. ujú, Y para mí Italia era como un lugar al que sentía que tenía que ir. A veces sentía mm. que tenía que volver y no entendía por qué. Nunca Cada... habías estado No, antes. Ok, antes no, no, no. Y ok. cuando fui, sentí que era mi lugar. Y era Mm, inexplicable para mí esa sensación porque no entendía por qué yo tenía tanto deseo de ir a un lugar que no conocía. mm, Era, era muy fuerte. Y mm. además, desde muy chica, ya siendo menor de edad, yo le pedí a mi papá, por favor, haceme la ciudadanía italiana. Y ahí Mm, había una resistencia tremenda. No, porque el mm. trámite es muy engorroso, no, porque yo no quiero ir a sacar turno al consulado, no, 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 no. Y era no, No. Ok. era no. Ujú, ujú. Bueno, ahí Y nombraste dos cosas muy importantes que uno las evalúa o al menos tiene que prestar atención cuando uno es terapeuta y utiliza estas herramientas, bueno, como vos las constelaciones, yo la astrología o el tarot, bueno, vos también sos tarotista, ujú, o cualquiera de estas terapias alternativas, que uno tiene que prestar atención cuando el consultante dice esto, ¿no? Hay un deseo inexplicable, o sea, hay algo irracional, sí, ¿no? O sea, cuando aparece una irracionalidad en algo que la persona está contando, como vos dijiste, tenía un deseo inexplicable de ir a ese lugar. Eso es como un punto de alarma, como decir, uy, acá hay algo para trabajar desde lo ancestral, eso está viniendo de sí, algún lado y generalmente es del árbol, ¿no? Y después exactamente. otra cosa que vos nombraste es apareció una resistencia, ¿no? La Entonces, si primera hay de muchas que aparecieron después. Sí, la primera, pero cuando uno escucha, ¿no? Un consultante y aparece como este deseo racional de algo y la resistencia atrás, es muy común que venga de algún duelo bloqueado, de algo que el árbol está como, lo tiene como ahí, ¿no? Como, sí, bueno, no lo queremos hablar, no lo queremos trabajar, o sea, sí, pasó algo, ¿no? Entonces son exacto. como dos indicadores súper claves para hacer un trabajo terapéutico. Bueno, dale, y Sí. entonces, ¿qué más pasó? Eh, bueno, no, cuando fui mayor de edad, ya era Ujú, momento de hacerme cargo de ese deseo de tener la ciudadanía. Ya no era a través de, sino yo desde mi lugar. Eh, ujú, y ahí empecé, bueno, primero fue un camino, fue una búsqueda, no fue algo que se dio de un día para el otro. ok. Eh,
tenía la suerte de poder elegir a través de quién iba a hacer mi ciudadanía, porque, bueno, como dije, mis abuelos paternos, los dos, mi nono y mi nona, eran italianos, y mi abuelo materno también. Así que podía elegir por quién hacerla. Yo decidí hacerlo por mi abuela, por mi nona. ¿Y esa elección fue por algo o fue al azar? No, ¿Qué fue crees? por una cuestión de que en un principio pensábamos que mi abuelo materno había renunciado a su ciudadanía en el momento en que había trabajado para el Estado, lo mismo Ah, mi abuelo paterno. ujú. Entonces dije, bueno, la manera más fácil de hacerlo va a ser a través de mi nona. Ok. Pero eso no le quitó en absoluto dificultades al tema, sino todo lo ¿Y cuáles contrario. fueron las dificultades? ¿Y cuáles fueron las dificultades? Vos empezaste el camino. ¿Y qué Yo dificultades te encontraste? empecé, Bueno, ya habías tenido una primera resistencia con tus sí, papás, ¿no? con Cuando vos mi eras papá, menor. Después, sí, claro, con con tu papá. mi papá, Después empezaste el camino sola. sí. Bueno, ¿qué te encontraste? Bueno, primero empecé buscando mi acta de nacimiento, el acta de nacimiento de Normal. mi papá, Algo y fácil. Empezamos algo por fácil, algo sí. tranquilo. Ok. La primera situación con la que me encontré fue con saber que esto es algo que me parece maravilloso de hacer el trámite de ciudadanía, que es presentar todas las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de todos los que forman parte de esta cadena de ancestros hasta nuestro abo, que es esa persona por la cual nosotros podemos adquirir la ciudadanía. Yo Exacto. siempre hablo de la ciudadanía italiana, pero esto aplica a cualquier ciudadanía, sí, porque en realidad Sí. es reconstrucción del árbol genealógico. Sí, además es reconstrucción del árbol genealógico y es volver a mirar, que bueno, es algo que en las constelaciones se trabaja mucho, o a lo que se apela, ¿no? Es volver a mirar ese desarraigo, porque Sí, generalmente en nuestras generaciones el que se fue no se fue queriendo seguir. no, O sea, se fue por una historia X que puede ser, bueno, la guerra la más común, puede ser cualquier otra, sí. ¿no? Pero ahí hay una historia que hay un desarraigo que generalmente no se pudo tramitar o no se pudo trabajar, ¿no? Entonces, cuando vos empezás con esto de la ciudadanía, empezás como a revolver, ¿no? A revolver esa cosa que quedó ahí en la historia familiar de la desconexión con la madre tierra, ¿no? Con lo que Sí. es propio. En mi caso, y por eso cuento yo mi historia, fue empezar a revolver situaciones tanto de mi papá como de mi abuela. De mi papá, y esto lo Mm, cuento con todo su permiso, porque ok. sí le pedí permiso para poder contar esta historia, y de hecho un poco puse en un posteo que hice. La primera, no resistencia, pero sí el primer obstáculo con el que nos encontramos fue con el hecho de que mi papá era divorciado antes de conocer a mi mamá. En realidad, antes de conocernos, antes de estar con mi mamá. Ujú. Y ese divorcio no estaba inscrito en el registro. Y yo tenía que presentar el acta de matrimonio de mi papá Claro, con su nota marginal. claro, con el Entonces, divorcio. desde la mirada de las constelaciones, este divorcio que no culminó, por más de que mi papá se haya divorciado hace muchos años y haya tenido después una vida con mi mamá y nos haya tenido y demás, era, desde la mirada de las constelaciones, un impedimento para obtener esa ciudadanía, porque yo tenía que presentar el acta de Tal, matrimonio con la nota marginal. tal cual. Y ahí también entendí por qué mi papá no había querido o no había podido o lo que fuera hacer él la ciudadanía, porque había Mm. algo ahí que en él estaba inconcluso. Sí, y también cómo tener en cuenta, me parece que esto es importante, que por ahí no todo el mundo o por ahí el que no se dedica a esto no lo tiene en cuenta, de que hay parejas, la mayoría, todas las parejas integran el árbol, pero hay parejas que son muy importantes, Sí, que son igual, que aunque no sean parte de sangre, no sean familia de sangre, igualmente integran el árbol propio. exactamente. No sé si vas por Exact ahí, no sé si sí, esta persona. sí. Ah, ok, Sí, sí, dale. sí, es que eso fue lo primero que lo primero que trabajé, el reconocimiento de esa pareja anterior como parte del sistema, ¿sí? Mm,
Ok, ¿y eso consideraste específicamente eso o cómo lo trabajaste? En realidad, en mi caso, yo fui haciendo el trámite de ciudadanía Ujú. a la par que estaba yendo con una psicóloga, que es mi psicóloga que amo, Está muy bien, Paola eso. Frechero, Siempre que es, recomendable, sí, que total. es consteladora, entonces todo esto lo veíamos en las sesiones. Ujú. Además, iba a talleres de constelaciones y después en el medio empecé mi formación y todo esto surgía todo el tiempo. El Mm, reconocimiento, y no solamente de la pareja anterior de mi papá, sino de la actual pareja con quien después se casó, entonces también tenía que presentar esa acta de claro. matrimonio nueva. Así que fue todo un proceso ¿Y para esto mí se había desde la... reiterado más arriba, Aldi? O sea, ¿había así historias de pareja, sabes? No, de parejas anteriores en este caso no, pero sí esto de que quedara inconcluso ese divorcio, porque de hecho fue muy gracioso. El expediente lo tuvimos que desarchivar, Claro, se desarchivó y en el mismo expediente estaba el oficio que iba al registro de las personas para para anotar inscribir el el divorcio, divorcio ¿sí? que Y nunca nunca se se había inscribió. inscrito, exactamente, Ok, exactamente. bueno, entonces vos trabajaste esto, este reconocimiento de esa pareja, de tu papá, como parte de tú, también de tu De sistema mi familiar, sistema. No ¿no? solo de ¿Y la qué pareja pasó? anterior, sino de No. la pareja actual ¿Y también. qué, Sí. qué movimiento notaste? ¿Qué pudiste hacer en esa constelación o cuando vos lo trabajaste? ¿Qué fue lo que se movió? ¿Vos la pudiste reconocer, la pudiste integrar, la pudiste ver? Sí. ¿Qué fue lo que vos notaste que se movió en tu sistema relacionado con la Eh, ciudadanía, pues? bueno, relacionado con la ciudadanía fue primero la obtención de los papeles de una manera mucho más rápida de la que yo pensaba. Ok, Esa mirada fue eso. ok, Fue, bueno, tenemos que hacer esto. Fue también un acompañamiento por parte de mi papá. obvio. Así Sí, porque que cuando uno mueve algo, o sea, cuando uno mueve algo de propio, está moviendo, es como, yo siempre digo que es como que uno empieza como a mover despacito el tronco, ¿no? sí, exacto. Y las ramitas se empiezan como a mover y empiezan a caer cosas, se empiezan a caer Sí, las hojitas, bueno, esa es la información, ¿no? sí. Y, y qué fue para tu sistema haber hecho esta integración de esa persona? ¿Vos qué sentiste o qué viste desde las constelaciones? Yo creo que el reconocimiento de esa persona sirvió para la incorporación de la actual pareja al sistema también como esposa, digamos. Ese Mm, reconocimiento y ese tener que desarchivar el expediente y anotarle a la inscripción le dio lugar a mi papá para volver a casarse. Eso desde el sistema, ok, desde el sistema. ok. Sí, sí, sí. Bien, bien. Qué interesante. Y desde los papeles específicamente de la ciudadanía, o sea, vos notaste que hubo como un fluir mucho más rápido, ¿no? Como que Sí. algo que estaba trabado se destrabó. Se destrabó, sí, completamente. Completamente. Bien. Y una cosa que me Sí, pasó, yo en mi caso me hice cargo no solo de buscar actas y bueno, de conseguir el turno, sino también de hacer las traducciones. Entonces, claro. en mi caso particular, hacer la traducción también de las actas tanto de matrimonio anterior con la nota marginal como del nuevo matrimonio, fue todo un movimiento eh, Mm, importante. sí, Y ponerlo además en palabras. incorporarme en el lugar de hija, porque eh, a veces como hijos nos molesta que nuestros padres estén con otras personas que no sean nuestra mamá o nuestro papá, y entender que él va a seguir siendo mi papá a pesar de, a pesar no, aún con las parejas que tenga o no. Obvio. Entonces, ese movimiento también fue muy importante para mí. Eh, Claro, y vos fuiste hacerme como, cargo yo, responsable yo de esa situación. vos fuiste como a través de las traducciones también como poner en palabras, ¿no? Como poder verbalizar de alguna manera. Vos tenés Sí. ascendente en Géminis, ¿no? No, en Tauro. En Tauro. Ah, Pero bueno, estás ahí. mi No casa soy uno Sagitario. tiene Es muy de Géminis. Tauro y mucho No, Géminis. sí, sí. Yo tengo buena memoria, ¿viste? Eh, bueno, ¿y cómo es el tema de los hermanos en tu sistema? ¿Sentís que hay algo de los hermanos que tiene que ver con esta historia? Eh, no de mis hermanos en particular. No, no, no de Sí, los tuyos, los no de los hermanos. míos, sino un poco tuvo que ver después con hermanos de mi papá,
sobre todo con uno que cuando vio que los papeles estaban en orden, se incorporó a la ciudadanía. Bueno, Porque esto es algo que no lo había hecho nadie en mi familia. O sea, nadie quería la ciudadanía. Y de hecho, al día de hoy somos mi tío y yo los que somos ciudadanos italianos. Pero bueno, también siempre respetando los procesos de los demás. Yo a mis hermanos sí, lo que les insisto mucho, hágansela, no quieren, bueno, X. claro, no puedo hacer nada. No, lo que pasa, yo te pregunto, ¿sabes por qué? Porque la pareja, o sea, cuando uno reconoce una pareja que es una relación dentro del sistema familiar, no de jerarquía, sino de igualdad, ¿no? Muchas veces cuando hay temas de pareja hay temas con hermanos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es la misma relación, del mismo eje fraterno, ¿no? Entonces, a veces cuando uno toma a la pareja, a las parejas de papá, a las parejas de mamá, que no son mi papá o mi mamá respectivamente, está, ¿sí? Inconscientemente también ubicando a otra persona que le corresponde el mismo rango, Claro. ¿sí? Que es un hermano. Entonces es muy común que eso pase. ¿Sí? Vos fíjate cómo tu tío vino también, después que vos moviste y vos incorporaste a esa persona, tu tío se sintió incorporado. Evidentemente también hay una historia que vos moviste y que lo interpeló a él, Sí. ¿no? Como para poder volver al sistema, ¿sí? Sí. Capaz que hay un tema con algún hermano perdido, bueno, no sé, habría que ver cómo, si hay que ir mucho más arriba, pero bueno, para que ustedes vean cómo funciona, no, para que la gente vea cómo funciona, no es que, bueno, yo solamente incorporé a la mujer de mi papá y ya está. No, o sea, yo hice ese movimiento porque esa relación lineal, fraterna, horizontal, ¿sí? También está moviendo a los hermanos y a los primos del sistema, Claro. Sí. ¿sí? Entonces, sí. bueno, y ahí está tu casa uno en Géminis, Claro. ¿entendés? O sea, hay temas de esas cosas, De esas ¿entendés? cosas. Bueno, entonces, vos trabajaste, incorporaste a esta persona Sí. y se incorporó tu tío. Sí. ¿Y qué pasó después? Bueno, después, en ese momento, mi abuela todavía vivía. Empecé con la búsqueda de su documentación. Yo sin saber que mi abuela tenía una carpeta en el consulado con toda su documentación. Porque si yo lo hubiera sabido, toda la documentación que busqué no era necesaria. Otro tema de Géminis, los papeles. Sí. O sea, eso iba a ir. O sea, los papeles es un tema de Géminis, la documentación es un tema de Géminis, esto de la traducción, los idiomas, es un tema de Géminis. Sí. ¿Dónde tenés a Mercurio vos? ¿En Sagitario? En Escorpio, no, en Escorpio en casa 7. Bueno, en Escorpio. Claro, no puede ser de otra manera. No, yo vengo a sacar a la luz todo lo que está oculto. Claro, los papeles, el habla, las palabras, ese duelo bloqueado de los ancestros italianos, por eso vos también traducís las partidas, ¿no? Porque, bueno, es poder recuperar el idioma, algo que no se pudo decir, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, todo esto que yo estoy contando, que me llevó años, porque no es así de un día para el otro, fue todo también mientras estudiaba italiano. Por eso hice yo mis propias traducciones. Todo fue mientras estudiaba italiano con una amiga mía que los padres vinieron del mismo pueblo que mis abuelos. Claro, entonces ahí hay algo que no se puede decir, que vos lo estás poniendo en palabras como a través de recuperar el idioma madre, ¿no? A través de recuperar las palabras. Bien. Bueno, y otra cosa que también que me di cuenta haciendo esto fue, mi papá no hablaba español, porque mis abuelos no hablaban español. Muy común. Y es una manera también de recomponer eso, de querer traducir para que él se pueda hacer entender. Para que ellos entiendan, porque uno no se da cuenta, ¿no? de lo complejo o de lo difícil que puede ser para una persona que encima que se está yendo de su lugar natal por una cuestión grave, como se vinieron la mayoría de nuestros ancestros, encima venirse a un lugar donde el idioma es totalmente distinto, donde no se entiende, sentirse como muy intelectualmente mal, todos temas de Géminis. Y todos temas de Géminis, de Mercurio en 8, ¿no? O sea, bueno, recuperar el dialecto de los abuelos, de la familia, ¿no? Poder hablar como ellos, ¿no? Abuelos no sabían pronunciar el nombre de mi papá. Le pusieron Jorge y ellos la J no la pronuncian. Claro, nunca pronunciaron el nombre de mi papá bien, digamos. Impresionante. Sí, así que bueno, eso fue lo primero más o menos ni más ni menos que
que constelé. Okay. Después, la documentación de mi abuela. Yo tengo la suerte, porque además, eso, en mi caso, mi abuela tenía 2 hermanos, uno de ellos sigue vivo y vive en Italia. Y una de sus hijas trabaja en la comuna donde nació mi abuela, así que yo me puse en contacto con ella y le dije, por favor, mándame el acta de nacimiento y de matrimonio de la nona. Y esto fue en el año 2018. Yo ya tenía mi documentación, ya tenía la documentación de mi papá, y creo que Magdalena me envió por carta la documentación, yo se la pedí en mayo, me la mandó en mayo del año 2018, y para agosto... En mayo, Géminis. Sí, de vuelta lo mismo. No, pero yo no sabes por qué hago estas explicaciones, estos señalamientos, para que también la gente vea cómo tiene que evaluar su historia. Porque siempre el patrón está presente. Sí. El patrón está presente. Uno lo tiene que saber ver, lo tiene que saber leer, lo tiene que saber buscar, ¿no? Pero, o sea, el patrón está. Porque podría haber sido de los 12 meses del año cualquiera. ¿Entendés? Sí. Cualquiera. Sí. No, Géminis, ¿no? O puede ser un gemelo perdido también. Otra cosa que me viene a la cabeza. Un gemelo que falleció, un gemelo perdido, no sé. Pero bueno, mayo, dale. Bueno, Ni te mandó las cosas por carta en mayo. Se las pedí, me las mandó en un sobre para Argentina. Yo en ese momento vivía sola en un monoambiente, la documentación no me llegaba, no sabíamos dónde estaba. Magdalena cada 2 semanas me decía, ¿y te llegó? No, Magdalena, no me llegó. Mirá vos. Y desde la mirada de las constelaciones dije, bueno, también me hago cargo de esto, las voy a buscar. Entonces, en agosto de ese año, decidí sacar un pasaje, lo hice un martes a la madrugada, miércoles, para seguir con esto de Mercurio, Mercurio. Sí. Sería un martes a la noche, miércoles a la madrugada, saqué el pasaje, ya lo venía pensando mucho, y a la primera persona que le conté que iba a ir fue a Magdalena. Y yo estaba, me acuerdo de sacar el pasaje, irme a dormir, y despertarme y desde la cama contarle, quédate tranquila, la documentación no llegó, pero yo en octubre la voy a buscar. ¿Y vos cómo te sentiste con esto cuando vos hiciste esto? Yo sentí que tenía que ir, era como, me sentí, bueno, esto, de volver, porque ya ese viaje era la segunda vez que iba a Italia, y de esto de hacerme responsable yo, de que si quería algo tenía que ir a buscarlo y no esperar que me lo mandaran. Y no te miento porque lo tengo grabado, o sea, hice un video con esto, me levanté de la cama después de contarle a ella que iba a ir en octubre, me levanté de la cama para ir al baño y cuando pasé por la puerta de entrada de mi casa, el sobre con la documentación estaba ahí abajo. O sea, eso fue maravilloso. Impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Fue el día que tomé la decisión de ir a buscarla, llegó a mí. No, y aparte, evidentemente, más allá de la comisión, vos tenías que volver. Sí, eso Italia. Sí. O sea, evidentemente vos, el sistema estaba pidiendo que vos vuelvas a Italia. Bueno, fuiste. O sea, tenías la documentación, pero fuiste igual. Igual. ¿Y qué pasó ahí en el viaje? ¿Pasó algo puntual o vos sentiste algo puntual con esto de tenía que volver o hubo alguna sensación? ¿Qué pasó? No, lo que pasó fue después. Yo volví del viaje y después de ese viaje falleció mi nona. Ahí fue eso. Como si hubieras vuelto presa. Por ello, exactamente. Como si ella hubiera estado esperando o hubiera viajado a Italia a través de mí y a su vez me hubiera esperado para irse tranquila. Porque yo volví en noviembre y ella falleció en enero. Así que estuvimos ahí un mes. Y además me pasó algo muy loco, que fue en ese tramo, primero pasar año nuevo con ella y en un momento, no me preguntes por qué, sentir que se estaba despidiendo. Y después a mí me operaron de la vesícula una semana antes de que se muriera y yo tenía mucho miedo y mi tío me dice la nona que no seas cagona. Y eso fue lo último que ella me dijo.
O sea, fueron Bueno, no. sus últimas palabras Bueno, hacia mí fue, dice la nona que no seas cagón. Y eso bueno, me marcó muchísimo. lo que pasa es que, a ver, vos dijiste, yo me fui a Italia en octubre, volví en noviembre, Escorpio, ¿sí? O Sí, sea, fin de octubre, noviembre es la temporada de Escorpio, o sea, el sol pasó por arriba de tu Mercurio en en Escorpio, Escorpio. ¿sí? Ujú. Como es esto de, Escorpio es el miedo también, o sea, Escorpio es un signo que es la vibración más vieja, más baja, nos transmite mucho miedo. Sí, ¿No? O sea, miedo a decir algo, miedo a hacer, miedo a, no sé, a exponer, miedo, mucho miedo. Si evidentemente hay algo que no se dijo bien ahí en la familia o no se transmitió bien desde la palabra o por ahí cosas que no se dijeron, ¿no? sí, Que quedaron como medias ahí. Capaz que las mismas ganas de ellas de volver, capaz que ella de nunca volver. pudo. Sí, sí. Es que en las constelaciones, yo, a ver, aclaro una cosa. A veces queremos constelar algo desde la mente y en la constelación siempre va a salir lo que tenga que salir. Yo lo Eh, aclaro siempre también. digo, en mis constelaciones constelaba el dedo gordo del pie y me salía Italia. Entonces, no es que Mm, siempre dije, bueno, voy a constelar que me falta la documentación, no. mm, No necesitaba constelar eso mm. porque ya aparecía igual, aunque no lo quisiera, aunque no lo quisiera, aunque desde la mente dijera que quería constelar otra cosa. ¿Y vos sos doble de ella o algo que se repite entre ustedes? Nunca te pregunté, pero Doble, bueno, ahora acá no, te de ella no, ¿de pero quién? sí a nivel doble de mi abuelo materno. Doble de mi abuelo Mm, materno, sí. Porque él nació en mm, septiembre y yo en diciembre. ok. ¿Y qué sentís que te ata a ella? ¿O que te anudó a ella que fue a través tuyo que ella viajó a Italia? ¿Qué sentís vos? ¿Qué puede ser? Eh, bueno, esto también lo he trabajado. El sentimiento de ella de saber que yo era la única, porque de Mm, todas mis primas y mis hermanos, fui la única que viajó, mm, de saber que a través mío ella podía ir hasta allá. mm, Eso. mm, Porque además, ¿Y por qué que fue eh, así? ¿Por qué vos? eso es lo No sabés todavía. inexplicable de las constelaciones. Porque No sabés me todavía. Bueno, hacía bueno, eso. No sí, sé. sí. Sí, sí, capaz que hay algo más que las une, que bueno, no sé, habría que verlo, ¿no? Sí, Pero es muy simbólico que sea a través tuyo, o sea, sí. capaz que algo que sí te está atando con ella, te está hablando con ella, ¿no? O una historia, o una carta, o capaz que sos parecida a alguien, a un hermano, a alguna hermana, bueno, no sé, habría un Sí. primo, alguien que ella dejó allá. ¿Ella vino con la familia? No, hay parte de No, la familia de ella. ella, mis abuelos se casaron allá. El Ujú. primero que vino para acá fue mi abuelo y al año Sí, siguiente vino mi abuela. ok. ¿Y quedó familia de ella ya? Sí, ella siempre quiso volver. Sí, 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 Mm, sí. mm. De hecho, ¿Y yo por qué creo quería que volver? ella vivió su vida queriendo volver a Italia. ¿Por qué? ¿Te dijo, alguna vez lo hablaste, extrañaba qué extrañaba, qué le pasaba, a quién A extrañaba? su mamá, tengo un video de ella unos meses antes de morir cantando Mamá, son tanto felices, ¿viste? Mm, Y la canción dice porque ritorno da te, porque vuelvo con mm, vos. Eh, mm, ella mm. extrañaba mucho, sí, sí, sí. ¿Y por qué se vino ella para acá? ¿Por el tema de la guerra o pasó otra cosa? No, y eso es algo que tiene más que ver con mi abuelo. Eh, mi abuelo de esto no hablaba. Me Mm, parece que es algo que sigo como tratando de abrir o de investigar, pero mi abuelo no fue reconocido por su papá. Yo de hecho tengo el apellido de mi bisabuela. Y lo he visto también. Ellos se vinieron en el año 60 cuando Italia ya estaba empezando a reflorecer, digamos. Ya no era no, esa Italia mm, no. de la posguerra inmediata. Si bien mis abuelos sí vieron Mm, gente morirse de hambre y ellos mismos han contado que pasaban hambruna, ya en el momento en el que deciden volver a Argentina no era esa Italia devastada por la mm, guerra, sino que estaba empezando a revivir.
Entonces me parece que tiene que ver más con una vergüenza familiar de ser el bastardo. Sí, me parece que tiene que ver más con eso. Y ella seguirlo, porque era su pareja y era la persona que había elegido para casarse. Sí, sí. Y nunca, o tal vez sí estás, no sé, pero nunca trabajaste como esa historia de tu nono con el papá, no sabes qué pasó, la constelaste, no Sí, sé, lo he pregunto. constelado, no sabemos su apellido, solamente sé su nombre. Sabemos de dónde, que era de un pueblo cercano, pero no sabemos mucho más que eso. Pero era algo de lo que mi abuelo nunca jamás habló. Ahí está el No Mercurio hablaba. en Escorpio, nuevamente. Sí, Nuevamente. sí, y de hecho en la formación en constelaciones también era incorporarlo porque era como que faltaba una pata importante en la Sí, familia. capaz que no sabes cómo nació él, no sabes si fue un hijo extramatrimonial, no te Sí, sí, era un pregunto. hijo extramatrimonial, sí. Bueno, pero Sí, esto también tiene que ver con la primera pareja de tu papá. O claro. sea, no porque haya tenido hijos, pero sí a veces, ¿no? Cuando hay un hijo extramatrimonial, cuando hay una historia de un hijo extramatrimonial no reconocido, a veces cuando uno tiene una pareja y se separa, queda como también eso dando vuelta, ¿no? Como que hay Sí, algo de la pareja que trae a alguien más, que algo que trae, una pareja que trajo algo más al sistema que no era, claro. ¿no? En ese momento lo que se tenía que reconocer, ¿no? Ujú, Entonces, como que una pareja produjo una pata más que no tendría que haber producido en ese claro, entonces, sí, algo así, sí. ¿no? Entonces, también cuando nacen hijos extramatrimoniales hay todo un tema en la pareja, porque hubo un triángulo, evidentemente, en algún lado, Sí, ¿no? Entonces hay un tema con la pareja actual y con la pareja mamá de ese de tercero, ese tercero, sí. Sí, sí, sí. claro. Y también ahí puede haber un tema, como yo te decía, de hermanos, o sea, tu no, evidentemente tenía hermanos, Sí, hermanos no, medios hermanos, claro. seguramente. De ellos no sabemos nada. Mm, Sí, ¿Ves? sí, sí, sí. Entonces ahí hay otro tema que también viene como de lo que yo te decía hoy, Sí. ¿no? Y no sabes nada de esto, no sabes cómo fue la historia, cómo... No, muy poco, muy, muy poco. Sí, cuando mm, estuve en Italia con el hermano de mi abuela, pude ver cuál era la casa de mi abuelo cuando era chico, quién lo cuidó, quién lo crió. Pude ir a la tumba de mi bisabuela. mira. Me traje también el acta de nacimiento de ella, pero del padre no sé mucho. De hecho, Mm, pedí, y hasta el día de hoy no tengo respuesta, pedí el apellido, si me podían decir cómo era el apellido. Lo que pasa es que allá hay una cuestión también creen que identidad. uno, no, creen que por querer saber queremos Mm, ir a buscar o pedir cosas que creemos que nos corresponden, no y en realidad simplemente saber el apellido y hacerle lugar. mm, No quiero nada material, simplemente no. conocerlo desde el nombre, ¿no? Sí, Eh, sí, lo que pasa que es el padre de tu abuelo, o sea, más allá de que seguramente esa persona, digo, ¿no? Por la historia que vos contás, estaba casado con otra sí. persona. Lo que sí sé, que mi historia tiene cosas muy importantes, es que era abogado y trabajaba en el ejército. Ah, claro, ahora entiendo. Sí. Claro, claro. ¿Y vos sos doble de él? No, o No sí, lo sé, porque no tengo fecha, no tengo nada. Nada. no sabes nada. No, Qué tema, qué no. tema. Bueno, Pero y sí, vos, sí sé que me sí. trae mucha paz saber conocer su presencia, o sea, saber que está, saber que él es parte. De Mm, hecho, ayer y hoy tuvimos un taller de constelaciones que tenía que ver con este tema. Trabajamos con nuestro árbol genealógico, la idea era ir incorporando a las personas que eran parte e ir sintiendo cada vez que poníamos un nombre. Y cuando puse su nombre, que solo sé su nombre, eh, lo que salió fue, acá estoy. Entonces, bueno, listo. Con eso ya, sí, es para mí un es movimiento. suficiente. Sí, sí, sí. Para mí ya es Sí, sí, con suficiente. eso ya es suficiente. O sea, que con las constelaciones tienen esto, ¿no? O sea, que no hay que hacer, no es necesario unos grandes movimientos, No, con que con poder verlo, ubicarlo, ordenarlo, que es
el que la cuestión de las constelaciones es suficiente. Después se verá Sí. si es necesario hacer algo más. Sí, y además esto, siempre colocarnos en el lugar de los más pequeños, en este caso, porque todos los que están antes son más grandes que nosotros. Entonces, saber que aquella información que no me es dada es porque no la necesito. Por lo menos Por lo menos por en este ahora. momento. Exactamente. Sí, sí, que no, que la información que surge en las constelaciones es la información que uno puede tramitar en el momento. Tal cual, O sea, ni más ni menos. tal cual. Que uno no tiene que querer buscar unas grandes cosas que porque no es necesario. Yo lo digo siempre también porque a veces uno va a una constelación, viste, con la expectativa de, uy, no sé, va a ser unos super cosas, unos super... Y a veces sí, a veces son 2 movimientos y se terminó ahí. ¿No? Y viste, la gente termina como diciendo, y esto, y bueno, sí, pero es que eso es lo que el sistema está preparado también, porque no solamente es lo que uno está preparado, sino lo que el sistema está preparado para tramitar, ¿no? Porque yo cuando me muevo a mí estoy moviendo a todos, que es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Sí, sí, Bueno, totalmente. ¿y vos lograste la ciudadanía o no? Ese es el punto. Bueno, sí, logré lo más A ver, importante después, cuando ya tenía la documentación, ya mi abuela había fallecido, tuve que incorporar el acta de función, que fue lo más difícil de traducir. La parte más complicada era conseguir el turno. Cuando dije, bueno, yo sí, ya tengo todo, ya tenía su... Acá te piden también el certificado de no ciudadano argentino. exacto. Para poder pedir eso tenía que tener toda la documentación, así que era lo único que me faltaba, y me puse en búsqueda del turno. Y la búsqueda del turno, yo escucho que es lo más complicado, lo más Que lo difícil es. del mundo. A mí me costó, obviamente, pero siento ahora viéndolo a la distancia que para mí era un ritual de conexión con ella, la búsqueda del Con tu turno, con mi abuela, claro. Porque cada vez que yo tenía que prender la computadora, ingresar los datos, en ese momento el turno era muy parecido a como es ahora, pero tenías que completar todo el formulario con los nombres de todos. Sí, ahora no te claro, lo de piden. todos, antes de ingresar al calendario. Entonces para mí era un ritual. Y yo le Claro, porque pedía, vos volvés a repasar a través de lo geminiano, la escritura, sí, a través de lo geminiano vos volvías a repasar nombre por nombre, ancestro por ancestro. Y parece una tontera lo que estamos diciendo, ¿no? Porque parece una tontera en sí, pero cuando uno se pone a escribir el árbol, o sea, uno los está nombrando, los está ubicando. Bueno, este va exacto, primero, este va después, este va para acá, este fue el hermano de no sé quién. ¿No? O sea, uno los está ubicando en la materia, sí, no acá. O sea, está trayendo lo que dice el inconsciente sistémico a un papel, ¿no? O sea, en este mundo tangible, sí, que no es una tontería, eso es un ritual. O sea, es una forma de ritualizar sí, algo, de sacramentar sí. algo. Bueno, ¿y qué te pasaba vos con eso? ¿Vos qué sentías cuando hacías eso? Bueno, primero sentía mucha frustración al no conseguirlo. Segundo, voy a contar algo que no sé si está bien contarlo. Sacar el turno tiene unos horarios muy particulares y yo en ese momento estaba siempre en la oficina. Ujú. Y eran 5 minutos, porque no son más de 5 minutos, en los que yo les pedía a mis compañeros, por favor, salgan del Wi-Fi. Saquen, o sea, desconecten el Wi-Fi y, y sentía todo el apoyo de mis compañeros, que no es una pavada, No. porque estás pidiendo paralizar toda una oficina por 5 minutos para conseguir un turno. Y también sentía que ellos se frustraban conmigo cuando yo no lo conseguía. O sea, sentía ese acompañamiento, que insisto, para mí no era una pavada. Sobre todo en un lugar en el que yo por ahí no me sentía muy cómoda con otras cosas, pero sí con mis compañeros. Y Entonces, Géminis, los no, grupos. Los grupos. grupos los grupos cercanos, de Sí, todos los días, sí, Géminis, sí, sí, Mercurio, sí. es lo mismo. Bueno, ¿y pudiste sacarlo o no? Bueno, ¿Lo y el tuviste que día que lo constelar algo más conseguí, ahí? O sea, ¿tuviste que trabajar algo más o no? ¿Lo pudiste sacar? ¿Lo pudiste conseguirlo? no, siento que lo constelaba cada vez que hacía ese ritual. Porque Ah, no, si bien no aprendía velas ni nada, no, me sentaba, respiraba y decía, Nona, yo quiero ser italiana como vos. Por favor, dame este turno. Le pedí a ella directamente. mm. Eh, Sí,
Y también esto, ¿no? De acomodar los ancestros. Yo eso se lo recomiendo mucho a la gente, ¿no? Que anote, o sea, que se siente un día cuando están haciendo un trabajo, ¿no? En el marco de una carta astrogenealógica, de una constelación o de algo sistémico. Es algo que yo les hago hacer a mis consultantes. Bueno, sentate y a ver, empezá como a armar tu árbol. Y uno Sí, se sorprende además de la gente que le falta, sí, de la gente que no tiene ni idea de dónde salió, o sea, quién es, sí. ¿no? O Ujú, sea, los nombres, pero este quién sí, es, ¿no? O viene, o empezás así y llegas a tus papás, a tus abuelos y ahí te quedaste como medio en la nada, porque por ahí uno conoce a sus abuelos, pero a los hermanos de sus abuelos, ni idea, lo sabes, ¿no? sí, No sí. sabes. Y uno muchas veces tiene mucho que ver con esa gente que de la cual no sabe nada, No, ¿no? y Porque algo uno tiene mucho más que ver con eso, sí, sí. algo que yo digo también es que no solamente ellos son parte, sino todas las personas que nos están ayudando de alguna manera Obvio, a, no sé, conseguir un acta de matrimonio, de nacimiento, de obvio. función, el juez que firma la sentencia de divorcio, el abogado que ayudó con ese divorcio, todos son parte. Entonces, Sí, 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 el sí, obvio, todos están reconocimiento sirviendo ese también a sistema. todos esos. Sí. Sí, 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 totalmente, sí. Bueno, conseguiste el turno. Bueno, lo Acá conseguí, llegamos y conseguiste el turno, sí. sí. Me acuerdo de que se me había puesto la computadora en blanco, estaba justo con una compañera que me decía, bueno, Aldi, ya está, pagá por el turno. Y yo decía, no, no voy a pagar. No lo recomiendo tampoco. No voy a pagar por el turno, es algo que tengo que hacer yo. Y me acuerdo de volverme a mi lugar de trabajo, entrar a mi mail y ver que tenía el turno ahí, fue muy emocionante. Mm. Bueno, conseguí el Hiciste turno. como, hiciste como un viaje por el árbol, nada Sí, más y nada menos. sí. O sea, como con cosas tan mundanas, que uno las Ujú, cree como tan mundanas, ¿no? Y dice, bueno, cómo mueve lo sistémico, sí, o sea, cómo se mueve el inconsciente con cosas tan mundanas como decir, bueno, vamos a ubicar y vamos, y también, ¿sabes qué? Vamos a buscar este turno porque este turno, para mí, o sea, por lo que vos estás contando, representa esa añoranza de la abuela, sí, ¿no? De sí, transmitirle su tierra a sus descendientes, de que exactamente. sus descendientes vuelvan a ser italianos como ella, Ujú, ¿no? sí, Entonces no es, bueno, es un turno y nada más. No, representa simbólicamente la vuelta a las raíces, a la sí, a mí posibilidad de reintegrarse. me pasaba mucho cuando me frustraba con esto del turno, Mm, de decir, voy a decir una mala palabra, loco, la puta madre, esto es algo que me corresponde. ¿Por qué tardó tanto en conseguir el turno? ¿Por qué mm, tardan tanto el consulado en darme el turno? Y mm, después decía, esta frustración que yo siento por no conseguir un turno no es nada al lado del sentimiento de dolor que tuvo mi abuela cuando se vino en un barco, se mm, la pasó vomitando, mm. vio gente morir, o sea, estuvo 25 días en un barco no sabiendo si iba a llegar. Sí, mi suegra es italiana, Ujú, nació en Sicilia, y yo me sorprendí porque un día con mi nena le preguntamos, ¿no? ¿Cómo fue? Ella tenía 5 o 6 años cuando se vino a Italia, ¿no? Y cómo fue lo del barco, porque siempre nos llamaba la atención el tiempo que tardaban. Y ella me contó una imagen y vos decís, es impresionante cómo esta gente soportó esto. Si ella ujú, me contaba que ella lo único que se acuerda del barco es estar llorando y rezando con la madre en la punta del barco que para que no se mueran. ujú. O sea, una criatura, ¿entendés? Hoy Sí, es una persona que tiene 80 años y se le caen las lágrimas y dice, no, nosotros rezábamos para no morirnos, porque no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos lo que nos iba a pasar, no sabíamos si nos íbamos a hundir, la gente se moría en el barco, se escoponía, se enfermaban, o sea, tiraban gente al mar. al mar, Mm, ¿entendés? O sea, impresionante. Vos decís sí, que, claro, es que todas esas historias son las que están bloqueadas. Y cuando uno exactamente. empieza a caminar el árbol, cuando uno empieza a ubicar, empiezan como a brotar, ¿no? Porque de las constelaciones ver algo implica que eso tiene un lugar, ¿no? Y que está Sí, accesible a trabajarse eso que está bloqueado, sí, ¿no? Entonces, por ahí la frustración que vos sentías de no poder conseguir el turno es la frustración que sintió ella al tenerse que venir atrás del marido, no sé, exactamente, exactamente. y que no lo Pero pudo eso, decir. sí, pero bueno, eso sí es a través de la conciencia.
conciencia de saber, bueno, yo siento frustración por esto, pero no me frustra a mí no conseguir el turno. ¿Qué es lo que me está frustrando realmente? Bueno, es que hay algo más atrás. Ese es Hasta el que el compromiso con turno el trabajo. apareció. Apareció el turno, o sea, ya estabas preparada. Sí, Bueno, vos también lo trabajaste a través de las constelaciones y también lo verbalizaste mucho. O sea, vos sí, tal vez, tuviste la posibilidad de tener un acompañamiento y de poder verbalizarlo, cosa que ya no pudo hacer, sí, que sea Mercurio en Escorpio. sí. Bueno, conseguiste el turno. ¿Y qué Conseguí pasó después? el turno, llevé los papeles, estaba todo en orden y esperé 1 año y medio y el reconocimiento de mi ciudadanía me llegó para el aniversario de la muerte de mi nona. Como si fuera el regalo de, de ella, sí, Impresionante. Sí, sí. Por eso sí, yo lo que digo cuando hablo de estos temas es primero reconocer para después ser reconocido. Yo creo que en mi caso pude reconocer un montón de historias, de personas que ocupaban cierto lugar que no estaban reconocidas y como consecuencia de ello me llegó a mí el reconocimiento como ciudadana italiana. sí, como parte de esa familia que quedó allá, de allá. Y también, ¿sabes qué? O sea, cuando uno que hace estos trámites, ¿no? Que empieza a caminar el árbol y empieza a reconstruir las partidas. Porque, a ver, uno dice, nosotras que somos abogadas, desde la frialdad jurídica, una partida es un papel, ¿no? Que certifica una situación X, ¿no? Pero no es tan así, o sea, de lo sistémico y desde lo personal, es bueno, acá nació alguien, o sea, acá hay alguien que existe. Es mucha información la que da Hay una mucha partida de información. nacimiento, de defunción o de matrimonio. Exacto. Bueno, esta persona dejó de existir en este sistema, en este mundo. Bueno, esta persona, cuando se casa, añadió a otra persona al sistema. O sea, dos sistemas se entrecruzaron. ¿Sí? ¿Sí? A mí A me ver, pasó de darme cuenta en el acta de sí, nacimiento de mi papá sí, fue inscripto al otro día de haber nacido. Y la persona que fue y declaró su nacimiento fue mi abuela. mm, Entonces, ahí hay un montón de información, de sí, darme sí, cuenta de que la madrona, la matrona, no sé cómo se dice, era ella, sí. Era ella, era ella. ya, pues, Y era después, ella. Bueno, un día tenía de haber parido y fue, inscribió a mi papá y bueno, sí, todo lo que después vino. Entonces, sí, y hay también, muchísima información que yo lo veo también haciendo traducciones de carpetas completas. sí, Eh, Hay muchísima información en fechas, en a eso personas iba. que nacieron el mismo día o en el mismo mes o que fallecieron Sí, o que nacieron el mismo día que falleció un ancestro, bueno, con los los nombres dobles, ni las hablar. fechas aniversario. Bueno, las fechas aniversario también, eso que te pasó a vos de mi abuela falleció y a mí me dio la ciudadanía para el aniversario, evidentemente es una fecha aniversario para el árbol. O sea, evidentemente hay muchos eventos importantes para tu Sí, árbol que sucedieron en esa fecha. sí, sí, O pues en esa fecha, o de astrología, para sumar otra vertiente, lo miramos desde las cruces, o sea, desde los signos que tienen la misma modalidad. Por claro, ejemplo, si la fecha de aniversario fue para Escorpio, que es un signo fijo, miramos para atrás todos los signos fijos. Y yo me he encontrado, porque yo es algo que suelo hacer, de hecho, la semana pasada tuve una consulta así de una situación de la astrología prenatal que fuimos mirando para atrás para encontrar un tema que había con la madre de esa persona, bla, bla, y en todos los signos fijos o todos los signos de la modalidad que nosotros estábamos viendo se repetían cosas, claro, en todos, sí, en todos. Y cosas importantes para el árbol, ¿no? Entonces, bueno, uno cuando uno busca esta documentación tiene esta posibilidad, como bien decís vos, ¿no? De ver los dobles, ver los asientes, ver quién se murió después de quién nació después de quién, o sea, cómo se llaman, ¿no? Por qué se ponen los mismos nombres, qué significan los nombres, sí, eso es súper importante, ¿no? O sea, ¿por qué me ponen este nombre y no me ponen otro? ¿Quién me lo obvio. puso? ¿Por qué me lo pusieron? ¿Se parece al de quién? No, bueno, ¿qué tiene que ver esa historia con la otra persona? ¿No? O sea, que tiene el mismo nombre que yo, similar, ¿sí? La raíz del nombre también tiene mucho que ver. Eso Sí. también, o sea, ¿de dónde viene el origen? ¿Vos te llamás Aldana por alguien, Andy? No te pregunté nunca, pero ya que estamos en el tema. Supuestamente sí, pero tiene que ver con la rama de la familia de mi mamá.
pero es Ah, como una prima de un primo que se llama Alda. Y que bueno, a algo mi tendrás mamá que le ver. gustaba, sí, a mi mamá le gustaba su nombre Mm, y me puso Aldana. Sí. Pero a mí me pasó de cuestionar mucho mi nombre. ¿Por qué me pusiste este nombre? Que no me bueno, gustaba y hoy lo bueno. acepto y ya puedo Bueno, decir hay gente que se lo tranquila. cambia, ¿eh? Bueno, O sea, no, yo no me yo, lo, yo, no me- me lo cambio. yo estoy en trámite de un proceso de una persona que se está cambiando el nombre porque justamente, bueno, está muy desvinculada al padre, bueno, ella trabaja mucho con estas cosas, pero ella no puede, o sea, no puede tomar ese nombre. No Claro. puede, no puede, no puede. Y también cambiarse el nombre, ¿no? También es darle otro sentido a una historia del sistema. Ujú. Puede ser de un no reconocido, de un hijo no reconocido, de un hijo no nacido, ¿no? Sí. Pueden ser muchas cosas, bueno, hay que Bueno, ver el caso puntual. eso también pasa mucho, siguiendo con con el tema de las ciudadanías, con esto de los nombres o apellidos que cambiaban cuando venían y se inscribían acá. Bueno, Me ha a mí pasado. me pasó, Me ha el mío pasado también, bueno, en un trámite que seguí de una persona que se dieron cuenta de que su bisabuelo o tatarabuelo tenía un apellido y que ujú. después su abuelo tenía otro. Y todo lo que nos generó esa situación antes de un turno en el consulado, y bueno, ordenar eso también. Sí, Eh, bueno, porque uno no le da importancia como al apellido, pero es la identidad, o sea, es la identidad sistémica. O sí. sea, vos el apellido te dice, vos sos de esta persona y de esta familia, estás identificada con esta familia y no estás identificada con esta, Ujú. ¿no entendés? Entonces Sí, no es un tema menor, ni el nombre ni el apellido es un tema no. menor. ¿Entendés? O sea, ninguna de las dos cosas es un tema. Por eso siempre uno alienta a que lo investiguen, ¿no? Y el trámite de la ciudadanía en este caso es como un re momento, si lo van a Sí, hacer, es un re momento para meterle al tema sí. familiar, al tema sistémico, hacer un proceso, ¿no? De reconocimiento, de honra a los ancestros, de poder ver cosas que no se pudieron ver, de poder desbloquear duelos, de poder entender las historias. Es como para aprovechar, ¿no? Como hacer Es dos por uno, que digamos. hoy en el taller hablábamos de eso, de decir, bueno, yo la ciudadanía y aprovecho y reconstruyo todo el árbol o al revés. Reconstruyo el árbol y gracias a eso obtengo una ciudadanía. Mm, Y tal otra cosa cual, que nos surgió en el taller, que en un momento me di cuenta y lo pudimos decir, fue también agradecer que hoy podemos tener una ciudadanía sin tener que renunciar a nuestra ciudadanía o a nuestra patria o a tal nuestro cual. país de origen. Cosa que muchos no pudieron hacer. Que les daban a Mm, elegir, bueno, si vos querés trabajar acá, tenés que renunciar a tu ciudadanía. Y era una mm. renuncia no solamente a la ciudadanía, en este caso italiana, sino una renuncia a la cultura, a la historia, a Vale, muchas cosas que por más de que firmaras lo que firmaras, no ibas a renunciar. no, no, Entonces no. eso también. Es que uno no se da cuenta lo que implica estar dentro de un país hasta que se va. ¿Viste? Como Sí, todo. ¿No? O sea, y, bueno, a mí me ha pasado tratar con gente del extranjero y uno se da cuenta que no es que el desarraigo que produce, ¿no? Estar en el extranjero, estar lejos de tus creencias, estar lejos de tus, bueno, de tus raíces, eh, tiene un duelo, o sea, lleva un duelo, sí, ¿no? Entonces, y lleva una pérdida, que es justamente lo que no se termina de duelar, en algún sí. punto es lo que queda trabado. Entonces, uno cuando reconstruye el árbol y hace la ciudadanía es como, bueno, volver a mirar ese duelo, volver a Sí. reconstruir esa historia, volver como es, a las raíces, ni más ni menos, Sí, a ni más darle ni la menos. visibilidad que no se le dio. No, Algo que se está planteando mucho hoy, y que el otro día escuchaba en un programa de radio que hicieron dos amigas, que también se dedican a esto, las Solanges, Nugoli y Barreda. El conductor les decía, bueno, con todo esto que está pasando, él hablaba desde su lugar de padre, nuestros hijos, ¿se van o vuelven para allá? Entonces digo, toda yo, esta yo oleada que pienso lo está mismo. yendo de gente de de nuestra generación para Europa, ¿están volviendo o se están yendo? Eso es una pregunta, no sé, yo no tengo respuesta, no sé bien si se van o si vuelven, pero
pero está como esa necesidad de ir y reconstruir algo que quedó pendiente. Así que Y lo que pasa es que nuestra generación es una generación que gracias a Dios puede hablar, que gracias a Dios le puede poner nombre, que gracias a Dios puede decir, que gracias a Dios puede investigar, que gracias a Dios tuvo acceso a la educación, que no tuvo que trabajar desde pibe, que no pasó hambre, la mayoría de nosotras por lo menos, los que estamos, porque sí, sí, recién sí. los que nos dedicamos a esto es porque tenemos otras necesidades básicas cubiertas, o sea, porque esa es la realidad, Sí, ¿no? Entonces, nuestra generación tiene como acceso a un montón de herramientas que nuestros padres no tuvieron y que mucho menos nuestros ancestros que venían de afuera. O sea, hay muchos ancestros que se quedaron mirando la patria y punto. Y yo lo he trabajado desde astrología, lo he trabajado un sí, montón que salen historias de abuelos que se quedaban mirando a la madre que se estaba yendo, no sé, o a la hermana, o a la mujer que no se quiso venir, o al hijo que se le murió en el barco, o sea, y eso tiene un costo a nivel sistémico, sí, ¿no? Que no totalmente. es que no. Bueno, no es que no. Entonces, bueno, la verdad que las constelaciones y todo lo que es terapias sistémicas en general, acá estamos hablando de las constelaciones, pero bueno, todas tienen como ese potencial de ayudarnos a reordenarnos, ¿no? Sí, sí, es Y algo bueno, que yo sí, agradezco mucho del trámite en sí de la ciudadanía, que es que te obliga necesariamente a meterte en el tema, claro, te obliga, claro. porque Si no puedes zafar. no, no, si vos, Mm, vos querés hacer tu ciudadanía, no importa cuál sea, necesitas empezar a indagar, porque claro, si no lo haces, en algún momento se traba. claro. Así Y bueno, que, ahí nos metemos las constelaciones. ex- ¿No? Y ahí es exactamente, otra constelación. Claro, exactamente, tal obviamente. cual. Bueno, o ¿Sabés sea que que me estaba quedé viendo pensando que yo, había sí. algunos ¿Comentarios? mensajes? Sí. Bueno, lea nomás. Pau Frechero, que dice, bueno, que estaba muy agradecida. Yo a Pau le ayudé mucho también con su ciudadanía, ahora está a la espera de que le salga el Espectacular. reconocimiento. Me Espectacular. pasó mucho esto también de hacer traducciones de algunas carpetas y, y decirle a la persona, bueno, en realidad vos ya no necesitas el reconocimiento porque tu sangre ya es italiana, ¿entendés? Es simplemente como un papelito que dice que ya lo tenés, pero Mm. desde el Sí, momento hay que algo vos más acá. reconociste, ya el reconocimiento llegó hacia vos también. De hecho, yo cuando Sí, sí, hablo es verdad. digo, es esto, reconocer para ser reconocido. No, Sí, no, tal no cual. hay Bueno, otra, no hay otra. vos me dejaste pensando porque yo, me dejaste pensando porque yo, viste que estoy en eso y yo seguramente la quiera, pero por matrimonio, ¿no? Y bueno, tengo que aprender el idioma. Y mis abuelos, no la puedo adquirir por mis abuelos porque a mis abuelos les hicieron optar y optaron por la ciudadanía argentina, se están Claro. naturalizados argentinos. Y también fue algo como que les quedó medio pendiente, ¿no? Como que se naturalizaron porque se naturalizaron porque se tenían que naturalizar, ¿no? Sí, porque Entonces, bueno, tenían que también es trabajar como, para comer. claro, ¿no? Pero siempre hablaban de Italia y es como, bueno, ¿por qué yo la tendría que adquirir así, ¿no? Por matrimonio. Claro. Veremos. Cualquier cosa te llamo a vos y lo Dale. constelamos. Sí, obvio, Claro, tal obvio. cual. Bueno, Yo el lo que hablo de resumen. ese tema es Sí, que mi tío abuelo, el que vive en Italia, siempre decía, tú no renunció a nada acá. Y eso es cierto también, o sea, tendría que haber alguna manera de decir, bueno, si no renunció, eh, ¿por qué lo obligaba a Argentina a renunciar? Si en Italia él no mm, renunció a nada. Pero mm. bueno, esta cuestión de agradecer que hoy nosotros podemos hacerlo sin tener que renunciar a nada. No, tal cual, que sí, también o sea, porque siempre elegir lo que sea en la vida, o sea, uno se la pasa eligiendo, y cuando uno elige A, pierde B, ¿no? Exactamente, Entonces sí. también es una pérdida, no obstante que te fuiste de la paz de tu padre, que perdiste a tus papás, que perdiste a tus hermanos, que perdiste tu barrio, que perdiste tus costumbres, tus raíces, etcétera, además de eso, te hacen renunciar a lo único que te ata con tu historia, que es tu ciudadanía. O sea, los Sí. derechos que vos tenés como de haber nacido en tal tierra. Era Entonces como, es como si te hubieran despojado de tu identidad. Te dicen, sí, bueno, vos pasaste automáticamente de ser italiano, bla, bla, a hasta tener otra nacionalidad. sí, Y parece una tontera, pero es despojarte de tu lugar, es sí. sacarte de tu lugar, ¿no? Además O era sea, sacarte como, déjame por escrito y sí, asentado que vos sí. estás renunciando a todo eso que ya renunciaste. A lo que sos.
porque uno Exacto. es la patria. O Ujú. sea, nosotros que somos argentinos, uno es el mate chupado por todos en la oficina, y yo lo digo así porque yo conozco mucha gente afuera, la gente me pregunta, ¿pero ustedes chupan todo de la misma bombilla? Gente que no se conoce entre sí, sí. O sea, es un planteo que yo no me lo hago, pero la gente afuera se lo hace. Sí. Entonces, ¿por qué? Pero porque uno es eso, uno es el mate, ¿entendés? O sea, uno es el fútbol, ¿ustedes lloran por el fútbol? Sí, hermano, ¿qué crees que te diga? ¿Entendés? O sea, uno es el fútbol, como ellos son Italia. Sí, Entonces uno no está renunciando a una ciudadanía, está renunciando a lo que uno es, sí. ¿no? Ujú. Nada más y nada menos, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uno empieza a hurgar en estas cosas, a hacer el trámite de la ciudadanía, empieza a ordenar su sistema Sí, también, ¿no? Entonces, sí, bueno, es como una espectacular oportunidad para darle lugar a los ancestros, para constelarlos, ¿no? Para acompañar los procesos de sí, ellos, que creo que fue un poco lo que te pasó a vos, lo que vos pudiste hacer con tu historia. sí. Sí, no solamente con eso, sino también con mi país de origen y con el país de origen de ellos. Porque, mira, Mm, justo como no hay casualidades, hoy es 2 de junio, es Día de la República en Italia, de la República de Italia, sí. y una pregunta que hago siempre cuando hablo de estos temas o por ahí cuando viene alguien y quiere constelarlo es, ¿vos conocés algo del país del que querés el reconocimiento? Digo, ¿reconoces algo de ese país? Porque, digo, ¿cómo podemos pretender que un país nos reconozca Mm, si nosotros mm. no lo reconocemos, no lo miramos? Entonces, Sí, por eso sí, vuelvo a la pregunta inicial, ¿para qué querés la ciudadanía? bueno, esa es una buena interrogante para dejar, ¿no? Porque todo es simbólico y la ciudadanía es un símbolo, en realidad, de un montón de cosas que nuestros ancestros son, Exactamente. ¿no? Y hay que ver si nosotros podemos tomar eso que ellos fueron y que también es parte de nosotros. A ver si Sí. estamos listos, preparados, ¿no? Si lo podemos ver, si los podemos ubicar, si los podemos tomar, ¿no? Si nos podemos reconocer como parte de las tradiciones de ese país, de la cultura, de lo que a ellos les pasaba, de su idioma, ¿no? Bueno, un montón de cosas, ¿no? Que no es solo, bueno, soy ciudadano italiano para tener el pasaporte europeo. Y va un poquito más Es allá. que O a sea, si uno se mí, lo toma sí, en yo serio, digo va un eso, poco más allá. la persona que me dice eso cuando viene a trabajar conmigo, yo ya sé que no puedo trabajar. Porque si No, claro. solamente querés el pasaporte europeo para entrar a Europa por la puerta rápida, conmigo particularmente no se puede trabajar. Mm, Porque es mm. mucho más que eso. Es mucho más que eso. Sí, es volver a encontrarse con las historias de los ancestros. Bueno, a mí me pasa que yo estoy en el tema de la ciudadanía no solamente por tenerla, sino porque yo encontré en la historia, desde la astrología, desde el sistema, bueno, de todas las terapias holísticas que nosotros hacemos, encontré que mi tatarabuelo vendría a ser, o mi bisabuelo, bueno, alguno de los dos, fue abandonado en un orfanato por la guerra. O sea, los padres se fueron, lo dejaron, judíos, italianos, y yo tengo un nombre judío, soy la única que tiene un nombre hebreo, la única, y lo abandonaron y le cambiaron el apellido, que es el apellido que tenemos nosotros, y yo soy doble Claro, de eso. ¿Entendés? Entonces, y yo tengo esas cosas, bueno, mucho de la cultura judía que no la tiene nadie en mi familia, claro. y mucho de esto de lo distinto, ¿viste? Como siempre ir con la contra, como siempre ir por lo diferente, porque bueno, Sí. porque es algo que tiene que ver con la adopción, ¿no? Con Ujú. ser el otro, o sea, ser el diferente. El de Entonces, afuera, sí. claro, cuando yo entendí eso me empezaron a caer las fichas y dije, con razón yo quiero volver, con razón yo quiero ir, con razón yo, ¿no? O Sí. sea, con razón yo tengo tanta necesidad de ser distinta, o sea, tanta necesidad o esto de lo hebreo, porque ¿de dónde viene? O sea, todos éramos cristianos, yo fui educada en una escuela cristiana, o sea, ninguno de mi familia me hablaba nada de nada, absolutamente Claro, nada. Y claro. yo cuando me encontré esta historia dije, ahora entiendo por qué me llama tanto la atención esta gente, esta historia, mi nombre, ¿entendés? Ujú. Entonces, bueno, ahí es cuando uno también empieza a encontrar sentido a las cosas que le Sí. pasan, porque a veces nos pasan muchas cosas y no entendemos por qué, y volviendo al principio, y ya para cerrar, si querés, cuando uno tiene en su historia un factor que desconoce completamente de dónde viene y que se repite en el tiempo, y que no tiene explicación,
es porque hay algo que viene de más atrás, que está ahí como pulsando, pulsando, pulsando para que lo Sí, encuentres. Entonces, cuando pasa eso es un excelente momento para decir, bueno, hago una constelación, me voy a dar la carta natal, voy a hacer alguna de estas terapias. Y si están sí, en un proceso de adquisición de la ciudadanía, más todavía. exactamente, Así exactamente. que bueno, Aldi, no sé si quieres agregar algo más. No, 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 eso, que hoy es 2 de junio, que celebramos la República en De Italia, nuestros ancestros, la sí. posibilidad de ellos de elegir qué querían, si Mm, querían una monarquía o una república. ujú, Eh, tengo justo, bueno, hoy me puse la medallita del pueblo de mis abuelos, así que nada, agradecida con mm. eso. Bueno, un Y placer con tenerte vos, acá, un porque placer. yo de esto no me animaba a hablar sola. Bueno, tendría que venir una persona que tiene muchos Géminis, ¿viste cómo es esto? Sí, No, y aparte sí, hacía un montón que no nos veíamos y nos encontramos de casualidad, porque esa la, ¿viste cómo es la vida? O eso. sea, la No, vida eso me siempre nos pareció pone. maravilloso. Me pareció Bueno, que la vida maravilloso. nos pone siempre en el lugar y en el momento indicado. Y Indicado, siempre nos da lo que necesitamos. Es así, es que es así. tal cual. Así que bueno, un placer que hayas contado tu historia. Gracias a Yo los vos. invito a todos. No, no, yo los invito a todos a que si están haciendo el trámite de la ciudadanía o si tienen interés en esto, que bueno, que la contacten a Aldi, no solamente por la ciudadanía propiamente dicha, que ella se dedica a hacerlo, sino por el tema de que los va a acompañar desde una mirada terapéutica, ¿no? A poder mover ese proceso. Y bueno, Sí. nada, un placer haber compartido este reto con vos, Aldi, y con todos, y espero verte pronto, Lo mismo digo. Nos vamos a cruzar seguramente. cuando quieras, cuando quieras. Bueno, un Bueno, beso grande a gracias todos. Nos a vemos. todos. Chau, chau. Adiós.